Estábamos estudiando la clase pasada las medidas de dispersión, ¿no? Ya habíamos estudiado las medidas de tendencia central y decíamos, bueno, las medidas de tendencia central son medidas que marcan el centro de la distribución de los datos. Vimos dos, la media y la mediana. Y introducíamos el tema de las medidas de dispersión, mostrando una característica que tienen los datos de estar más separados entre sí, de ser más distintos entre sí, por ejemplo, con estos datos Entonces decíamos, no, mire, estos datos tienen una característica, que ellos están más juntos entre sí, son más parecidos entre ellos, mientras que los datos de la muestra 2 son más diferentes entre ellos. Sin embargo, los dos conjuntos de datos tienen la misma media. Y en cuanto a la mediana, también son similares. Entonces, lo que tratábamos de decir, que usted entienda y que comprenda, es que no es suficiente con dar unas medidas de posición, medidas de centro, sino que adicionalmente a los datos hay que calcularles las medidas que se llaman medidas de dispersión, porque las medidas de centro no dan cuenta de esa característica de los datos de estar más dispersos o menos dispersos, de tener más variabilidad o menos variabilidad. Entonces, la primera medida que veíamos de dispersión es el rango. Lo vimos la clase pasada, que es muy fácil de calcular porque es tomar el máximo de los datos y restarle el mínimo de los datos. O sea, tomas el máximo y le restas el mínimo. Eso, muchachos, en realidad es una distancia, y no es más que la distancia que ocupan mis datos en la recta numérica. Recuerde que yo tengo aquí el máximo, acá está el mínimo, acá está el mínimo, acá está el máximo. Entonces, cuando yo calculo el rango, lo que hago es obtener esta distancia entre el mínimo y el máximo. Y eso lo que me da es el espacio que ocupan mis datos en la recta numérica. Entonces, datos con más rango, con un rango más grande, indica que necesitan un espacio más grande para ubicarlos en la recta numérica que aquellos datos que tengan un rango más pequeño. Por eso el rango es una medida de dispersión. Pero estábamos viendo en la última parte de la clase que el rango, miren estas dos situaciones, que obviamente son situaciones extremas, pero que sirven para ilustrar esta situación. Y es que si uno observa los datos, estos datos de la muestra 1, uno observa que todos ellos son distintos. Y si mira los datos de la muestra 2, se dará cuenta que hay 3 que son igualitos. Entonces, desde el punto de vista intuitivo de la mente, uno debe pensar, hombre, como estos son todos diferentes, y esa medida de variación lo que precisamente mide es qué tan diferentes son los datos entre sí. Entonces uno espera que en realidad estos datos tengan una varianza, una dispersión más grande que esto. ¿Por qué? Porque estos son todos distintos, mientras que en esto hay 3 que son igualitos. Entonces, en el rango no se ve reflejado eso, porque el rango de ambos conjuntos de datos
es 8. 9 menos 1, 9 menos 1, 8. ¿Sí? Es decir, que el rango da para ambos conjuntos, da la misma medida de variación. Y no es así. Obviamente este conjunto es más variable que este por esa razón, porque todos son diferentes. Mientras que acá hay 3 igualitos. ¿Listo? Entonces, requerimos de una medida de variabilidad que tome en cuenta todas las observaciones, es decir, que dependa de todas las observaciones, es decir, que use toda la información, que no pierda información. Entonces, les presento a la medida de variabilidad por excelencia, a la medida de dispersión por excelencia. Se llama la varianza. La varianza se simboliza con S al cuadrado. Cuando usted vea este S cuadrado, entonces usted debe enseguida pensar varianza en estadística. S cuadrado, la varianza. Mire cómo, qué dice la fórmula de cómo se calcula la varianza. Mire, se toma cada dato, se le resta la media de los datos. Es decir, que para calcular la varianza, tú necesitas tener calculada la media de los datos. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer para calcular la varianza es tomar cada dato, el dato 1 le restas la media. Y eso lo elevas al cuadrado, esa diferencia. Al dato 2 le restas la media. Y esa diferencia la elevas al cuadrado. Al dato 3 le restas la media. Y esa diferencia la elevas al cuadrado. Luego que tengas todas esas diferencias elevadas al cuadrado, haces la suma de eso. Recuerde que este gancho se debe leer sumatoria. Sumatoria. Para ir variando desde 1 hasta n, que es n, el número de datos que tiene. Entonces, este índice empieza a variar. Toma el valor de 1, toma el valor de 2, toma el valor de 3, toma el valor de 4. Y entonces, a medida que va tomando estos valores, se va haciendo la diferencia. ¿Sí? Y1 menos Y barra, Y2 menos Y barra, Y3 menos Y barra. Y esas diferencias las vamos elevando al cuadrado. ¿Sí? Y después sumamos eso. Y eso lo dividimos por n menos 1. Bueno, una advertencia acá. En algunos textos dan dos fórmulas para varianza. Hay una fórmula que le llaman la varianza poblacional y hay una fórmula que es esta, que le llaman varianza muestral o varianza de la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? Mire, en algunos textos usted encuentra aquí, la fórmula así, ¿ve? O sea, encuentra que es la suma desde igual 1 hasta n. Espera un momentico, que me vinieron a quitar el lápiz.
Bien, creo que ya solucioné el problema del lápiz. Bueno, entonces les decía, así sin el -1, e incluso en algunos textos, esta n la ponen mayúscula para indicar, con n mayúscula indican el tamaño de la población. Y aparece la fórmula así. Incluso algunos textos usan otro símbolo para diferenciarla de esta varianza, le colocan como sigma cuadrado. Entonces, cuando usted encuentra eso como sigma cuadrado, así, en vez de S cuadrado, ese sigma cuadrado es una letra griega, que es como la S, ¿no?, de nosotros. Solo que es la S minúscula. Ese sigma cuadrado es para indicar varianza poblacional. ¿Ya? Varianza poblacional. Y la que les mostré inicialmente con el n-1, en los textos le llaman varianza muestral. Nosotros en este curso, en muy poquitas oportunidades vamos a tener varianzas, vamos a tener toda la población. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar con muestras. Entonces nosotros vamos a usar la varianza muestral, que es esta fórmula que les mostré al principio. Así. Esa es la varianza muestral. Mire que se divide por n-1. Sin embargo, quiero aprovechar la fórmula de la varianza así, sin el -1, como si fuera la varianza poblacional, para hacerle notar una cosa. Si la tuviéramos así, como está ahí, mire que eso sería un promedio. Recuerde que nosotros definíamos la media aritmética o promedio como la suma de datos dividido por n, número de datos. Solo que, mire, y acá tenemos suma de algo dividido por n. Es decir, que en realidad ahí tenemos un promedio. Suma de algo dividido por n. Ese es un promedio. Pero es un promedio no de los datos, sino de las diferencias al cuadrado entre cada dato y su media. Muchachos, esta diferencia al cuadrado entre cada dato y la media, en realidad es una distancia al cuadrado. Una distancia al cuadrado. ¿Distancia de qué? Mire, cuando tú haces esa diferencia y la elevas al cuadrado, en realidad estás elevando la distancia de cada dato a la media, la estás elevando al cuadrado. Mira, lo ilustro acá en el gráfico de puntos que tenemos por acá. Cuando yo hago, por ejemplo, cuando yo hago Y1 menos la media, lo que estoy haciendo es esto. ¿Ves? Estoy tomando este dato y le estoy restando la media que está acá. Cuando yo hago esa resta y la elevo al cuadrado, lo que estoy tomando es la distancia y la estoy elevando al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia que hay del dato a la media. La estoy elevando al cuadrado. Distancia del dato a la media elevada al cuadrado. Y lo que estoy haciendo cuando calculo la varianza es cogiendo todas esas distancias, elevándolas al cuadrado y promediándolas. Es decir, que la varianza, así como está ahí con el n debajo, es un promedio de distancias al cuadrado. Ojo, es un promedio de distancias al cuadrado. ¿Distancias de qué? De cada dato a su media. De cada dato a su media. ¿Sí? Obviamente, como mire, por ejemplo, estos datos de los punticos negros, como ellos están más cerquitas a la media, entonces cuando tú coges esas distancias y las eleves al cuadrado, en el caso de la muestra 1,
esas distancias son más pequeñas en la muestra 1 que en la muestra 2. Por eso es que la variación o la varianza de los datos de la muestra 2 es mucho más grande que la varianza de los datos de la muestra 1. ¿Por qué? Porque las distancias entre cada dato a la media en promedio son mayores en la muestra 2 que en la muestra 1. Entonces, ojo con eso. La varianza entonces no es más que un promedio de distancias al cuadrado. Bien. Ahí está. Bien, muchachos. Ahora vamos a hacer un ejemplo cómo se calcula eso, de cálculo de eso. Mire, la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, una vez tienes la varianza, le extraes raíz cuadrada y eso te da lo que se conoce como la desviación estándar. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada positiva. Recuerde que todo número tiene dos raíces, una raíz positiva y una raíz negativa. Cuando usted vea este gancho, así, se está refiriendo a la raíz cuadrada positiva del número. ¿A qué me refiero con raíces cuadradas? Por ejemplo, 4. Si tú le traes la raíz cuadrada a 4, en realidad hay dos valores que sirven de raíz para 4. ¿Cuál? El 2 y el menos 2. ¿Por qué menos 2 es una raíz para 4? Una raíz cuadrada para 4. Porque menos 2 al cuadrado te da 4. ¿Y por qué 2 es una raíz para 4? Porque 2 al cuadrado también da 4. O sea, 4 tiene dos raíces. Menos 2 y 2. Pero nosotros con este gancho así, lo que estamos simbolizando es la raíz positiva. O sea, a pesar de que 4 tiene dos raíces, una positiva y una negativa, cuando estemos usando ese gancho así, nos estamos refiriendo a la raíz positiva, es decir, a 2, no a menos 2. Si quieres referirte a menos 2, tienes que ponerle el signo menos, ¿ya? Para que sea la raíz cuadrada negativa. Bien, entonces raíz cuadrada positiva de la varianza se llama desviación estándar. Mire, vamos a hacer un ejemplo de cálculo de varianza. Calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos. Ahí están los datos. Entonces, muchachos, primer paso para calcular la varianza. Tenemos que calcular la media de los datos, el promedio de los datos. Entonces, mire, estos datos, la suma de ellos es 4 más 6, 10, más 5, 15, más 8 da 23, más 7 da 30. O sea, la suma de estos datos es 30. Si tú tomas esa suma de los datos, que es 30, y lo divides entre el número de datos, que es 5, eso nos da 6. O sea, estos datos tienen un promedio de 6. La media es 6. La media de esos datos es 6. Listo. Lo que sigue es tomar cada dato, restarle 6, elevar al cuadrado. Tomar el otro dato, restarle 6, que es la media, elevar al cuadrado. Tomar el otro dato, restarle 6, que es la media, elevarlo al cuadrado. Mira, aquí lo estoy haciendo. Tomo el primer dato, 5. Aquí está. Le resto la media, que es 6. Este 6 es este. Y esa diferencia se eleva al cuadrado. Lo mismo con el 8. El 8. Le resto la media, que es 6. Y esa diferencia la elevo al cuadrado. Lo mismo con 4. Tomo 4. ¿Sí? Le resto la media, que es 6, y elevo al cuadrado. ¿Sí? Tomo 7, que es el siguiente dato. Le resto la media, que es 6, y elevo al cuadrado. ¿Sí? La media, que es 6, y elevo al cuadrado. Y por último tomo 6,
que es otro dato, el último dato, le resto la media, que también es 6, y elevo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, lo que sigue de ahí, muchachos, bueno, y divido por 4, ¿no? Porque es, recuerden que se divide por n menos 1. Número de datos menos 1. 4, porque hay 5 datos. ¿Listo? Entonces, mire, 5 menos 6 da menos 1, elevado al cuadrado, ¿no? 8 menos 6 da 2 elevado al cuadrado, ¿no? 4 menos 6 da menos 2, lo elevamos al cuadrado. 7 menos 6 da 1, lo elevamos al cuadrado. 6 menos 6 da 0, lo elevamos al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado da 1. 2 elevado al cuadrado da 4. Menos 2 elevado al cuadrado da 4. 1 elevado al cuadrado da 1 y 0 elevado al cuadrado da 0. ¿Listo? Entonces sumas estos valores, que son las diferencias elevadas al cuadrado. Mire que aquí te da 5 más 5, 10 más 0, 10. 10 sobre 4, o sea que nos da 2.5. Entonces, la varianza de estos datos es 2.5. La varianza, 2.5. Listo. La desviación estándar de estos datos es la raíz cuadrada de la varianza. Se llama desviación estándar. Entonces tomas 2.5, le traes raíz cuadrada y eso te da 1.58. Bien. Jóvenes, hay una fórmula equivalente a esta fórmula para calcular la varianza. En algunos textos le llaman fórmula de cálculo. Algunos textos le llaman fórmula alternativa para calcular la varianza. Lo que dicen es que es una fórmula más cómoda. A mí, yo creo que es más cómoda implementar la otra fórmula. Las dos dan lo mismo, solo que parece ser que implementar esta fórmula parece que es más fácil. No sé, ya usted me dirá si sí o no. Mire, ¿qué dice esta fórmula? ¿Cómo se calcula la varianza? Ojo, es una fórmula equivalente. Ahora voy a demostrar que de aquella fórmula sale esta. Mejor dicho, vamos a hacerlo enseguida, antes que se olvide. Mire, esta fórmula de arriba del denominador, del numerador, este es numerador y este es denominador. La fórmula del numerador, esta de acá, es idéntica a esta. Es una identidad. Esto es igualito a esto. No parece, pero lo es. Y eso es lo que voy a mostrar acá. Muchachos, con esto, que no vaya a pasar como el otro grupo de este curso, que dicen que yo hago esto es para embolatarlos. No, se pone a hacer eso es para embolatarnos más ahí. No, 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 no. Ojo con eso. Ustedes se están formando como estadísticos y nosotros tenemos que formarlo a usted tanto en la parte teórica de las cosas como en la parte de cálculo y de manipulación de datos y eso. ¿Sí? Usted no puede usted formándose como estadístico no puede tragar entero en cuanto a las fórmulas que se les muestre. Es decir, usted tiene que saber un poquito más que el resto de los mortales. ¿Por qué? Porque usted se está formando como estadístico. No es solo coger una receta ahí, meterle unos datos y sacar un resultado. No, usted tiene que saber más de eso. Usted tiene que saber el porqué de las cosas, el fondo de las cosas, la teoría de las cosas. Entonces, lo que voy a hacer ahora no es para embolatarlo. Es para que usted se vaya formando en la parte teórica de estadística de lo que tiene que ver con la parte formal del estadístico. O sea, nosotros no lo estamos formando únicamente para coger unos datos y calcular unas cosas con esos datos. No, no.
Es que usted tiene que saber lo que hay detrás de eso, la teoría que hay detrás de eso. Esa es la idea. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es que estas dos fórmulas son equivalentes, que son la misma cosa. ¿Sí? Mire cómo se hace. Voy a partir de esta parte del numerador de esta fórmula y voy a hacer operaciones ahí y a transformar eso hasta llegar a la otra fórmula a través de igualdades. Eso se llama una demostración. Pues voy a demostrar que esto que está acá es exactamente esto y que se pueden usar cualquiera de las dos indiferentemente. Use la que usted mejor le guste, la que más le guste. ¿Sí? ¿Y por qué la puedo usar? Porque son idénticas. Mire, voy a partir de la fórmula de allá. Mire, la fórmula de allá lo que dice es esto, ¿vea? Que usted, voy a coger un color aquí, este azul. Mire, la fórmula, la primera fórmula lo que dice es que usted debe tomar Y1 y restarle la media y elevar al cuadrado. ¿Sí? Más, usted debe tomar Y2, restarle la media y elevar al cuadrado. Más, punto suspensivo, más. Esos puntos suspensivos indican 3, 4, 5, 6, hasta que llegue a n. Es decir, debe tomar a yn, restarle la media y elevar al cuadrado. Listo. Ahí tengo escrita la sumatoria de y menos y barra al cuadrado, pero extendida, no en forma compacta, sino que expandí esa sumatoria explícitamente. Y1 menos y barra al cuadrado, y2 menos y barra al cuadrado, y3 menos y barra al cuadrado, y4 menos y barra al cuadrado. Eso sumado. Bien. Ahora, mire una cosa, que acá lo que tenemos es una diferencia de números elevada al cuadrado. Diferencia de números elevada al cuadrado. Casos de, eso se llaman productos notables. Productos notables. Octavo de bachillerato, noveno de bachillerato. Cuando tú tienes a menos b elevada al cuadrado, ¿a qué es igual eso? Esta es la fórmula que debe saberse todo bachiller. Esto es el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Espero que se acuerde de eso. Si no se acuerda de eso, ¿qué hace acá? Si no se acuerda de eso, ¿quién le dijo a usted que estaba en capacidad de estudiar algo que tuviera que ver con matemática brava? ¿Ah? Si no se acuerda de eso, está en el lugar equivocado. Bien, mire, entonces vamos a aplicar esa fórmula acá. La fórmula de esa diferencia de cuadrado. A cuadrado del primero, y1 al cuadrado, menos, porque aquí es menos, ¿no? Menos 2 veces el primero, y1, por el segundo, y barra, más el segundo al cuadrado, y barra al cuadrado. Bien, ahí terminé con el 1. Más, voy a hacerlo con otro color. Y2 al cuadrado, menos 2 veces y2 por y barra. Ahí estoy aplicando la fórmula, ¿no? Más y barra al cuadrado. Más punto suspensivo, más. Ya te agoté todos. Y3, Y4, lo mismo. Ahora el último. Yn al cuadrado. Menos 2 veces Yn por Y barra más Y barra al cuadrado. Bueno, debí hacerlo con otro color, pero no importa. Muchachos, mire. Y1 al cuadrado, Y2 al cuadrado, Y3 al cuadrado, Y4 al cuadrado, punto suspensivo, Yn al cuadrado. Lo voy a juntar en un solo lado. Eso se llama propiedad conmutativa y propiedad asociativa de la suma. Recuerde que aquí lo que hay es una suma.
Entonces, todos esos términos de los y al cuadrado los voy a organizar solitos por acá en un solo lado. ¿Ya? Entonces, mire lo que voy a hacer. Y1 al cuadrado, este de aquí. Listo, ya lo cogí. Y2 al cuadrado, este. Ya lo cogí. Más Y2 al cuadrado. Y3 al cuadrado. Punto suspensivo hasta que agotes hasta yn. Yn al cuadrado. Ahí he cogido este, el Y3, el Y4, el Y5 al cuadrado hasta que llegué a yn cuadrado. Y ahí está, mire. Y lo voy a asociar así. Bien. ¿Qué me hace falta? Estos términos de acá. Este. Note que tienen estos términos en común. Mire, tienen un -2 y barra. Este tiene -2 y barra con Y2. Este tiene -2 y barra. Es decir, -2 y barra es un factor común. Lo voy a factorizar. Mire. Entonces, mire lo que pasa acá. Menos, por el menos ese. Menos 2 y barra que multiplica. Ahí estoy sacando factor común. ¿A quién? A Y1 más Y2 más punto suspensivo más, por último, el YN. Muchachos, ¿qué hice ahí? Reorganizar todos estos términos de los -2 Y por Y barra. Los reorganicé por aparte y factoricé el 2 Y barra, que es un factor común en todos. ¿Verdad? Que en todos se repite 2 Y barra, 2 Y barra, 2 Y barra, 2 Y barra. Eso lo factorizo, -2 Y barra, lo factorizo. Listo. ¿Y qué me queda todavía? Me quedan los Y barras al cuadrado, ¿verdad? Me quedan los Y barras al cuadrado. Este Y barra al cuadrado, otro Y barra al cuadrado, otro Y barra al cuadrado. Recuerde que aquí esto es una suma de n términos. Es decir, tengo Y barra al cuadrado, 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 n veces. Recuerde que eso se puede escribir como n por Y barra al cuadrado. Es cuando uno le enseñan en primaria. Mire, cuando tú tienes 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Esa suma de un valor repetido, lo puedo, voy a escribirle otro para que, más 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7. Hay 7. 7 5 sumados ahí. 5 más 5 más 5 más 5 más 5. El mismo valor sumado, en este caso 7 veces. Bueno, ¿eso cuánto da? Eso da 7 por 5. Entonces, cuando tú tienes Y barra, Y barra, Y barra, Y barra en una suma n veces, eso da n por Y barra. O sea que aquí tenemos más n por Y barra, bueno, Y barra al cuadrado, ¿no? Porque ahí lo que tenemos repetido es Y barra al cuadrado, Y barra al cuadrado, Y barra al cuadrado, Y barra al cuadrado, n veces. ¿Listo? Bueno, muchachos, mire. Esto que está aquí esa parte, esto que está aquí, es la suma de los Y cuadrados. Eso es lo que escribimos nosotros como sumatoria desde i igual 1 hasta n de los Y cuadrados. Epa, y ya apareció el primer término. Ahí apareció. ¿Sí? ¿De dónde apareció? De aquí. ¿Sí? Esto lo podemos escribir de manera compacta así. ¿Listo? Menos 2 veces Y barra que multiplica. Oiga, muchachos, mire esto. Mire esto de acá. Eso es la suma de los datos, la suma de los Y. Recuerde
ahí vamos a aplicar una propiedad que vimos de la media de los datos. Y es que si tú tienes, yo les decía cuando veíamos la media, que tú puedes escribir n por y barra te da la suma de los datos. ¿Sí se acuerda de esa propiedad? Claro. O sea, si tú tienes la suma de los datos, tú puedes escribir esa suma como n multiplicada por y barra. Es igual, es la misma cosa. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Mira, aquí tengo la suma de los datos. Yo la puedo escribir como n por y barra. Ahora, ¿por qué la voy a escribir así? Porque aquí tengo y barra, aquí tengo y barra, aquí, y aquí me va a salir un y barra que multiplicado con este y barra me va a dar y barra cuadrado, y estos dos términos yo los puedo resumir en uno solo, porque serían términos semejantes. Entonces, mire que aquí yo tengo n por y barra. N por y barra, así. ¿De dónde salió ese n por y barra? De aquí. Porque n por y barra es la misma suma de los datos. Más n por y barra cuadrada. Bien, mire. Ahora, y barra por y barra da y barra cuadrada. Entonces, y este n multiplica el 2. O sea que esto aquí se puede escribir de la siguiente manera. Vamos, repetimos este valor, sumatoria de los y cuadrado, eso lo dejamos quieto para i igual 1 hasta n, listo. Y ahora viene, mire, menos 2 por n da 2n. Y barra por y barra da 2n. 2n. Y y barra por y barra da y barra cuadrado. ¿Sí? Más n y barra cuadrado. Muchachos, mira, tienes 2 n y barra cuadrado, negativo, y tiene n y barra cuadrado. ¿Sí? Si a 2, si cuando tú hagas esta suma, tienes 2n y barra cuadrado negativo y tienes n y barra cuadrado positivo. De estos dos, al resumirlo, te queda uno negativo, porque aquí hay dos negativos y aquí hay uno positivo. Este 1 positivo te anula uno de los que está acá negativo y te queda uno negativo. O sea que aquí nos queda así. Sumatoria desde igual 1 hasta n de y sub i cuadrado menos n y barra cuadrado. ¡Epa! ¡Epa! Eso es lo que tenemos acá, vea. Ahí está. El numerador. El numerador. Es decir, que mire que partí de la fórmula original que les di allá, suma de los y sub i menos y barra cuadrado, y desarrollé eso hasta que logré mostrar que esto es lo mismo, que esa suma es lo mismo que esto. Acabo de demostrar que la varianza que di, la fórmula que di originalmente allá, es equivalente a esta fórmula de acá. O sea, debe dar lo mismo. Bueno, mire, ¿qué es lo que dice la fórmula esta? Dice lo siguiente. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero aplicando esta fórmula. Entonces, lo que dice esta fórmula es, mira, toma los datos, elévalos al cuadrado y súmalos. Toma los datos, elévalos al cuadrado y súmalos. Es esto. Vamos a hacer eso. Mira, 5 lo elevo al cuadrado. 8 lo elevo al cuadrado. 8 por 8 es 64. 5 por 5 es 25. 4 lo elevo al cuadrado, da 16. 7 lo elevo al cuadrado, da 49. 6 lo elevo al cuadrado, da 36. Listo. Una vez que tengo estos valores elevados al cuadrado, hago la suma. Si tú sumas estos valores, eso te da 190. 190. Listo. Este 190, jóvenes, es esta parte de acá. Perdón. Este 190 es esta parte de aquí. Es la suma de los y sub i al cuadrado. Ese 190. Suma de los valores al cuadrado. Listo. Entonces dice, bueno, una vez tengas esta suma de valores al cuadrado,
le resta n por la media al cuadrado. Recuerde que la media es 6. Recuerde que la media es 6. Entonces tomamos el 190, que es la suma de los y cuadrados, y le restamos 5 por la media, que es 6 elevada al cuadrado. Menos 5 por la media al cuadrado. Pero la media es 6, menos 5 por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado da 36, por 5 da 180. 90 menos 180 da 10. Y esto recuerde que está dividido por 4 porque es sobre n menos 1. Eso nos da 2.5. Mire que da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Otra forma, una forma diferente de calcular la varianza. Le llaman fórmula alternativa o fórmula de cálculo. ¿Sí? Fórmula de cálculo. Bien. Propiedades de la varianza, jóvenes. Propiedades de la varianza. No sé si recuerda una de las propiedades de la media que les dije cuando estábamos viendo la media. Yo les planteé un problema. Tengo unos datos y a esos datos les hago una transformación que se llama transformación lineal, que es coger cada dato, multiplicarlo por una constante y sumarle otra constante. La constante por la que se multiplica debe ser distinta de cero para que no anule a los datos originales, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace es la misma, pero con respecto a la varianza. La pregunta es, bueno, si yo conozco la varianza de los datos Y, ¿cómo podría yo calcular la varianza de los datos Z conociendo la varianza de los datos Y conociendo las constantes C y B? Sí. Por ejemplo, mire, yo tengo estos datos. Ya sé que la varianza de ellos es 2.5. ¿Sí? Entonces, suponte que yo con estos datos, a estos datos los transformo con una transformación de ese estilo. Una constante multiplicada por estos datos más otra constante. Por ejemplo, tomemos a C igual a 2 y B igual a 3. Entonces, yo voy a armar unos nuevos datos que le voy a llamar ZI, que se van a obtener así. C por Y más B. Sí, C por Y más B. Entonces, ¿qué significa eso? Significa esto, mire. Por ejemplo, para 5, ¿cómo sería? C es 2, sería 2 por 5, 10, más 3, 13. Para 8 sería 2 por 8, 16, más 3, 19. Para 4 sería 3 por 4, 2 por 4, 8. Más 3, 11. Para 7 sería 2 por 7, 14, más 3, 17. Y para 6 sería 6 por 2, 12, más 3, 15. ¿Listo? Estos son lo que le llamamos los datos Z, ya los datos transformados. Pregunta. Solo conociendo a la varianza de los datos estos, de los datos Y, conociendo la constante C y conociendo la constante B, ¿cómo calculo la varianza de estos datos? ¿Sí? ¿Cómo calculo la varianza de estos nuevos datos? Sabiendo la varianza de los originales y conociendo la constante C y la constante B. ¿Sí? Eso se lo dejo para que me lo averigüe. ¿Sí? ¿Cómo calcular la varianza de los datos transformados conociendo la varianza de los datos originales y las constantes B y C? Bien, eso es la primera pregunta que hago acá. Bueno, dice, un caso particular, cuando C es 1 y B es distinto de 0. Es decir, que numéricamente acá, por ejemplo, sería
si en lugar si C no es 2, sino que es 1. Entonces, ¿cómo quedaría en caso de que C sea 1? Entonces sería, mire, 5 por 1, 5, y vamos a dejar B igual a 3. 5 por 1, 5, más 3, 8. O sea, quedaría 8. 8 por 1, 8, más 3, 8 más 3, 11, ¿no? 11. Ahí, este es un caso particular cuando C, en este caso C, lo estamos poniendo igual a 1 y B es igual a 3, que es un valor distinto de 0, lo que dice allá. Listo, y la pregunta es la misma. Mire, 4 por 1, 4, más 3, 7. 7 por 1, 7, más 3, 10. Y 6 por 1, 6, más 3, 9. Estos serían los datos cuando C vale 1 y B vale 3. La misma cosa sería, bueno, la pregunta es, ¿cómo calculo la varianza de estos datos conociendo la varianza de los originales y conociendo a la constante B y que la constante C fue 1? Bien, eso es. Esa es la segunda pregunta que se hace acá. Otra propiedad importante de la varianza es esta, muchachos. Espero que sea claro también para usted. Es claro, claramente, hay gente que no lo ve tan claro, no sabe por qué. No, claramente, la varianza es no negativa, es mayor o igual que 0. Es decir, en el peor de los casos es 0. Es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Eso por qué es claro? ¿Por qué es claro eso? Bueno, mire, de la fórmula, la primera fórmula es más claro. De esta fórmula es claro. ¿Por qué es claro? Mire, porque aquí tienes tú una diferencia y esa diferencia está elevada al cuadrado. Siempre que tú tomes un número real, cualquiera, y lo elevas al cuadrado, ese número te va a dar positivo por la ley de los signos. ¿Sí? Porque si el número es negativo, al elevarlo al cuadrado, menos por menos da más. Y en caso de que sea positivo, más por más da más. Entonces, cualquier número real que se eleve al cuadrado, eso va a dar positivo. Y entonces mira que aquí tienes una suma de números positivos. Resulta que cuando tú sumes números positivos, eso jamás te va a dar negativo, ¿oíste? Si sumas números positivos, jamás te va a dar negativo. Entonces, y bueno, y el cociente tú estás dividiendo entre n-1, que recuerda que n es el tamaño, el número de datos que por lo general eso es un número mucho mayor que 1. Entonces, esto sería mayor que 0, y mayor que 0, el cociente de dos cosas mayor que 0, esto da mayor o igual que 0. ¿Sí? Muchachos, por favor, no me salgan en los exámenes, cuando yo les mande a calcular varianzas, no me salgan con varianzas negativas. Porque la varianza de un conjunto de datos siempre es positiva o 0. En el peor de los casos es 0. No me puede salir con varianzas negativas. De tal manera que, muchachos, ojo, cuando estés calculando una varianza y eso te esté dando negativo, por favor, revisa las cuentas que estás haciendo. Y recuerda, el profesor dijo que la varianza siempre es positiva. Así que esto no puede estar dando negativo. Tengo que revisar. Y revisa y seguramente vas a encontrar que estás cometiendo algún error. Mire, sobre todo cuando el estudiante aplica esta fórmula, le aparecen varianzas negativas, pero no entiendo por qué, porque, ojo, esto siempre va a ser más grande que esto, de tal manera que cuando tú hagas esta recta, esto siempre va a dar mayor o igual que 0. Esto siempre es mayor o igual que esto, siempre. ¿Sí? Siempre eso es mayor o igual que esto. Por lo tanto, al hacer la recta de esto menos esto va a dar mayor o igual que 0. Entonces no puede darte negativo.
No, que me dio negativo porque usé la segunda fórmula. No, señor. Recuerda que esto es lo mismo que lo otro. Lo acabé de demostrar ahí formalmente, en general, con cualquier conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, no me salgas con el cuento. No, porque lo que pasó fue que apliqué esta fórmula y eso me dio negativo. No, señor. ¿Sí? Bien. La pregunta que sigue en las propiedades de la varianza es, bueno, el profe ha dicho que eso da mayor o igual que cero. Pregunta, ¿bajo qué condiciones da cero? Aquí lo estoy diciendo, mire, es claro que la varianza es mayor o igual que cero. Pregunta, ¿cuándo es cero? ¿Cuándo la varianza es cero? Les voy a ayudar con esa. Recuerda que la varianza, ese cuadrado, es una medida de variación de los datos. O sea, te dice qué tan variables son los datos. Entonces, es natural que si una varianza me está dando cero, es porque los datos no varían naturalmente, ¿no? Ojo, si la varianza es una medida de cuánto varían los datos, en el momento en que una varianza me está dando cero, lo que significa es que los datos no varían. Ahora, ¿cómo son unos datos que no varían? Le voy a mostrar aquí. Por ejemplo, tú tomas unos datos que no varían. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esos datos no varían. Es decir, en realidad no estás midiendo una variable, estás midiendo una constante. Y si tú le vas a calcular la varianza de esos números, eso te da cero. ¿Por qué? Porque no hay varianza, no hay variación, son todos iguales. Precisamente ese es el concepto de varianza. Por eso es la insistencia en la parte conceptual. ¿Ya? Entonces, como esos datos no varían, es natural que la varianza de cero. Ahora, ¿cómo calculo la varianza? Recuerde, hay que calcular el promedio de estos datos. ¿Cuánto es el promedio de esos datos? El Y barra de esos datos es 3. Hágalo para que vea. Es 3. Y entonces, ¿cómo es que se calcula la varianza? Coges cada dato, 3, le restas la media, que es 3, elevas eso al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? 3 menos 3, 0, elevado al cuadrado, da 0. ¿Sí? Y eso pasa con todos. Cuando sumes ese poco de 0, eso queda 0. O sea que la varianza sería 0 en esos casos donde en realidad yo no estoy midiendo yo no tengo una variable, sino que en realidad tengo una constante. En otras palabras, la varianza de una constante es 0. La varianza de una constante es 0. La varianza de una característica que sea constante es 0. ¿Qué características podrían ser constantes? Por ejemplo, en una población de personas, por ejemplo, en cuanto a características físicas de las personas. Por ejemplo, en condiciones normales, todos tenemos dos ojos, dos ojos, dos ojos, dos ojos, dos ojos, dos ojos, dos, 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 dos. Así que si tú mides el número de ojos, dos, 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 no hay variación. Esa es una característica que permanece constante de individuo a individuo y por lo tanto la varianza de eso es 0. No hay variación. Recuerde, la varianza me está indicando cómo fluctúa, cómo varía, cómo cambia una característica de un individuo a otro. ¿Sí? Si esa característica no cambia, entonces la varianza debe dar 0, como es natural. Bien, mire, otra propiedad, bueno, en realidad no es una propiedad, sino que es un despeje. Es un despeje. Recuerde que la fórmula, tenemos dos fórmulas para la varianza. Una es esta, sumatoria de y menos y barra, todo eso al cuadrado sobre n menos 1. Eso es ese cuadrado. Y también esto es igual a sumatoria de y cuadrado menos n y barra cuadrado sobre n menos 1. Bueno, muchachos, mire,
despéjeme bien sea esto o despéjeme esto, cualquiera de las dos. ¿Cómo se despeja eso? Este n-1 que está dividiendo, lo paso a multiplicar acá. De tal manera que de esta primera igualdad me sale que a multiplicar n-1 por el s cuadrado, eso te da esta sumatoria de y menos y barra al cuadrado. Y si lo haces desde acá, entonces al multiplicar acá te queda lo de arriba. O sea que también esto es igual a sumatoria de y cuadrado menos n y barra cuadrado. De ahí sale esta propiedad. Es simplemente despejando. Es decir, ¿y qué dice esto? Hombre, dice que si tú multiplicas la varianza de unos datos por el n-1, eso te va a dar la suma de cuadrados de las desviaciones con respecto a la media. ¿Sí? Si multiplicas la varianza de unos datos por n-1, eso te va a entregar la suma de cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Bien. Bueno, aquí estas diapositivas usted las puede mirar. Es como unas aplicaciones de la desviación estándar, que recuerde que es la raíz cuadrada de la varianza. Muchachos, cuando tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencias, se puede calcular una varianza que se le llama varianza calculada a partir de los datos agrupados. Varianza calculada a partir de los datos agrupados. Cuando tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencia, como por ejemplo en el ejemplo de las 80 muestras de material que sometieron a tensión y calcularon la resistencia a la tensión. Tengo 80 datos. Calculamos una tabla de frecuencia con esos 80 datos. Bueno, a partir de esa tabla de frecuencia se puede calcular una varianza que se llama varianza calculada a partir de los datos agrupados. ¿Qué dice la fórmula? ¿Cómo debo calcular la varianza con los datos agrupados? Mira, primero tienes que calcular la media con los datos agrupados, que esta la vimos la clase pasada. ¿Cómo se calcula la media a partir de datos agrupados? Es multiplicar ese X barra A, muchachos, es sumatoria desde I igual 1 hasta K de las frecuencias de la clase multiplicada por la marca de la clase. Bueno, no, se llama MI. La marca de la clase I. Y eso se divide entre el número de datos. Esa fórmula es la fórmula de la media calculada a partir de los datos agrupados. La vimos la clase pasada. Es tomar la frecuencia de la clase I, multiplicarla por la marca de esa clase y sumar esos productos, sumarlos para todo I, desde 1 hasta K. Y eso, recuerde que K es el número de intervalos de clase, el número de intervalos que tiene la tabla de frecuencia. Listo. Esto nos da la media de los datos agrupados. Bien, esa es esta de aquí. Bien, este N es el número de datos que tú tienes. ¿Listo? Y muchachos, miren, acá, ¿qué tenemos? Tenemos las frecuencias de la clase multiplicada por la marca de la clase al cuadrado. Frecuencia de la clase multiplicada por la marca de la clase al cuadrado. Y eso se suma. Mire que hay K términos, es decir, como son K clases, esta suma tiene K términos, número de clases. ¿Listo? Bien, se hacen esos productos de cada frecuencia por la marca de clase al cuadrado, eso se suma y a eso se le resta el n por x barra cuadrado. Y eso se divide entre n menos 1 y eso nos da lo que se conoce como la varianza para los datos agrupados. Bien, mire, con los datos de
de las 80 muestras de material que se somete a tensión y se mide la resistencia a la tensión, aquí tenemos. Mire, la marca de la primera clase es 80, recuerde, 70, 90, punto medio es 80. Y la frecuencia de esa primera clase es 2. ¿De qué les estoy hablando? ¿De qué les estoy hablando? De esto. Esos datos agrupados en esa tabla de frecuencia. Entonces, mire, ¿cómo calculo la varianza a partir de estos datos que ya están agrupados? A partir de esta tabla de frecuencia donde tengo agrupados los 80 datos. Bueno, primero tengo que calcular la media, que es multiplicar este por este, 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 y sumar eso, y dividir entre 80. Eso te da la media de los datos agrupados. Listo. Se tiene ahí. Ahora, hay que coger este dato, 80, que es la marca de clase, elevarlo al cuadrado y multiplicar por esta frecuencia. 100, marca de la siguiente clase, elevada al cuadrado y multiplicar por la frecuencia. 120, lo elevo al cuadrado y multiplico por la frecuencia de esa clase. Muchachos, hago con todos y después hago la suma de eso, de esos términos. Eso es la sumatoria esa que dice de FI por MI cuadrado. Listo. Entonces, de eso es que estoy hablando. De eso es que estoy hablando acá. De eso es que estoy hablando acá. Mire, 2 por 80 más 3 por 100 más, punto suspensivo. 4 por 220 al cuadrado. 2 por 80 al cuadrado. 3 por 100 al cuadrado. 4 por 220 al cuadrado. 2 por 240 al cuadrado. ¿Sí? Y a eso le restamos n, que es 80, multiplicado por la media calculada a partir de los datos agrupados, al cuadrado. Ahí está. Entonces, al hacer esas cuentas, eso da esta suma de cada frecuencia por la marca de clase al cuadrado, da 2.226.400. Y esta n veces la media al cuadrado da 2.138.580. Nótese que este es más grande que este. Eso nunca le va a dar negativo tampoco. ¿Sí? Y lo divido entre 79, que es 80 menos 1. Y eso da 1.111.646. Varianza calculada a partir de la tabla de frecuencia, a partir de los datos agrupados. Bien, terminamos ahí con la varianza. Vamos a ver otras medidas que aquí las clasifican dentro de las medidas de dispersión, pero también son medidas de localización, estilo mediana. Pero bueno, ya vamos a explicar qué es. Mire, se llaman cuartiles, y en general se llaman percentiles. Y hay otros que no están aquí que se llaman deciles, de 10. Le voy a explicar el concepto primero, así que no se me desespere, porque voy a explicar el concepto y después vengo con un ejemplo. ¿Ya? Me interesa más que tengas el concepto, porque los cálculos los hace R. Los cálculos los hacemos con R, pero el concepto, R no te va a ayudar con el concepto. ¿Sí? Y recuerde que yo tiro preguntitas donde exploro a ver si usted tiene claro el concepto. Y eso es lo que lo mata. O sea, olvídate que te voy a mandar a calcular cosas y calcular cosas. No, voy a explorar si tienes el concepto. Por eso hago énfasis en conceptos. Y esos puntos son los que más revientan. Donde yo exploro si tienes el concepto o no. Por ejemplo, ayer a un muchacho del grupo 1 me pidió que le abriera su examen porque él parece que esa nota era muy bajita y que él merecía más. Listo, vamos a ver tu examen. Entonces,
hay un punto ahí donde le doy una tabla de frecuencias y le digo, bueno, de acuerdo con esa tabla de frecuencias se puede concluir que la mediana de los datos debe ser un valor que debe estar entre tanto y le pido que me llene esos dos valores ahí, a partir de la tabla de frecuencias. Y el muchacho me dice, no, por ejemplo, los datos parten como de 50 y pico hasta, así estilo de los 80 datos de las muestras de Montgomery. Parten como los datos parten como de 50 y pico hasta 80 y pico. Bueno, y entonces el muchacho me dice que la mediana de esos datos debe estar entre 20 y 40 y pico. Es la respuesta del muchacho. Entonces le dije, mira, si tú me respondes así, me queda claro que no tienes claro el concepto de mediana. Porque si tú me estás diciendo que la mediana está entre estos dos valores que ni siquiera alcanzan al rango de los datos, entonces estás grave, porque la mediana es un valor tal que el 50% está por debajo y el otro 50% está por encima. Tú no puedes darme unos valores donde está la mediana que estén por fuera del rango de los datos. No puedes, porque entonces no coincidiría con el concepto que tenemos de mediana. Y ahí está, ese es el meollo del asunto. ¿Sí? Necesito que se apropien de conceptos, que manejen esos conceptos, no que calculen a la loca medianas, porque para calcular medianas tenemos el computador. Pero para tener claro el concepto no te sirve el computador queda muertecito ahí. Cuando te empiecen a preguntar cosas conceptuales, el computador queda muerto, no te va a poder ayudar. ¿Listo? Entonces, no se me desespere, le voy a explicar el concepto y después vamos a hacer cálculos. Mire, cuartiles inicialmente. Cuartiles. Ojo con esto. Tenemos unos datos, un conjunto de datos. Ese conjunto de datos tiene un mínimo y tiene un máximo. Recuerden que definimos mediana, un valor que 50% está por debajo de ese valor. Y por encima de ese valor hay otro 50, está el otro 50%. Ese valor que cumple con esa condición se le conoce como la mediana de los datos. ¿Listo? Eso ya lo definimos hace un rato ya. Es una medida de centro. Bien, muchachos, hay otros valores. Aquí, hay un valor aquí. Que ese 50%, ese 50%, esa porción, desde el mínimo hasta la mediana, la parte en dos pedazos. De tal manera que aquí tienes 25% de los datos y acá otro 25%. Recuerde que en este sector aquí, desde el mínimo hasta la mediana, tengo el 50% de los datos. Entonces, hay un valor aquí que coge ese 50% de los datos y te lo parte en 25 y 25. ¿Listo? Y hay otro valor por acá que te coge ese otro 50% de los datos y te lo parte también en 25, 25%. De tal manera, muchachos, que todo el rango de los datos, se ha partido en 4 pedazos, cada uno de 25%. Bueno, señores, a este número que queda aquí, que te deja 25% para abajo y el 75% para arriba, se le llama el primer cuartil y se simboliza con la letra Q1. Se le escribe así, Q1. Señores, a este valor de acá, que te parte al conjunto de datos en dos partes, tal que el 75% está por abajo y el 25% para arriba, a ese se le llama el tercer cuartil y se le simboliza con Q3.
Ojo con eso. Y a este señor de aquí, que ya lo conocemos, se llama mediana, pero también le podemos llamar en términos de cuartiles, porque sería el tercer cuartil. O sea que también la mediana podemos simbolizarlo con Q2, cuartil 2. Bueno, la Q en realidad es por el nombre en inglés, cuantil, con Q, cuantil. Ya vamos a ver que la función en R para calcular eso es cuantil, cuantil. Entonces, muchachos, mire, los cuartiles son valores que te toman el rango de los datos, el conjunto de datos, y te los parte en cuatro pedazos iguales de 25%, en 25%. Antes del primer cuartil, tengo el 25% de los datos y por encima tengo el 75%. Para el segundo cuartil, que es la mediana, antes de él tengo el 50% de los datos y después de él tengo el otro 50%. ¿Sí? Listo. Antes del tercer cuartil, menores o iguales que el tercer cuartil, tengo el 75% de los datos y mayores o iguales tengo el 25%. A estos señores se les llaman cuartiles. ¿Listo? Jóvenes, el mismo concepto, pero de 10 en 10. Se le llaman deciles. Vamos a hacerlo por acá. Voy a insertar una paginita aquí. Muchachos, mire. Vamos a poner aquí. Muchachos, mire. Mínimo de los datos. Máximo de los datos. ¿Sí? Mínimo de los datos. Máximo de los datos. Me consigo un valor aquí con una condición. Por debajo, menores o iguales que ese valor. Menores o iguales que ese valor. Tengo el 10% de los datos. Mayores o iguales que ese valor. Tengo 90% de los datos. A este señor de aquí se le llama el primer decil de 10. Decil. El primer decil. ¿Sí? Entonces, el primer decil es un valor tal que el 10% de los datos es menor o igual que él y el 90% es mayor o igual que él. Lo mismo. Otro 10%. Y ahí tengo el segundo decil. Ojo, la característica es que entre el primer decil y el segundo decil tengo otro 10%. Y así divido el conjunto, el rango de los datos lo divido de 10% en 10%. Y esos serían los deciles. Mire, obviamente, el quinto decil coincide con la mediana. El quinto decil coincide con la mediana. ¿Sí? Porque 5 deciles da 50%. Recuerde que la mediana deja el 50% menor. La mediana es mayor o igual que el 50% y menor o igual que el 50% de los datos. Muchachos, en general, percentil es un valor. Por ejemplo, me dice el percentil 18. El percentil 18. Eso se simboliza así. P18. Muchachos, el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Tienes el rango de los datos y te buscas un valor, digamos por aquí, con una condición, que hacia abajo queda el 18% de los datos y hacia arriba queda el restante. 100 menos 18. Queda hacia arriba. Por ciento de los datos. O sea, el 18% de los datos son menores o iguales que el percentil 18
y el restante es mayor o igual que el percentil 18. ¿Ya? El percentil 85, bueno, sería un valor por acá con una condición. Ojo, se le llama así, P85. Y es un valor tal que por debajo de ese valor está el 85% y por encima está el resto, que corresponde a 15%. Ese es el concepto, jóvenes. Ese es el concepto. Cuartil te divide, te divide el conjunto de datos en 4 pedazos, cada uno de 25%. Decil te divide el conjunto de datos en 10 pedazos, cada uno de 10%. Percentil, bueno, dependiendo. En ese caso va de 1 en 1, de 1% en 1%, cada percentil. Bien, muchachos, ahora sí, ¿cómo se calculan esos benditos, en general, percentiles? Aquí está un algoritmo. No le digo el algoritmo porque no hay un solo algoritmo. Este algoritmo, esta forma de calcularlo, es la que propone Montgomery en el libro. Pero hay otra forma. Por ejemplo, si tú revisas el libro que yo creo que ese libro se lo recomendé yo y creo que se los pasé en PDF, un libro que se llama Estadística aplicada a los negocios y la economía. Bueno, ahí tienen otra forma de calcular estos benditos percentiles. Ahora, ¿están malos los dos? No, solo que hay varias opciones. R tiene 9 formas distintas de calcular esos percentiles. ¿Sí? Si R tiene varias formas de calcularlo, es porque hay varias formas de calcular. ¿Sí? No quiere decir que esté malo, solo que son algoritmos distintos que dan incluso algunos coinciden, algunos dan el mismo valor, otros no, pero eso no se separa mucho. Son valores bastante cercanos, pero difieren. Bastante cercanos, pero difieren. Listo. Voy a explicarle entonces, y en los exámenes y las preguntas que voy a hacer, las voy a hacer de acuerdo con esta forma de calcular, con la forma que está en Montgomery. ¿Sí? Que es esta que traje para acá. Mire, para calcular un percentil 100 por K%, bueno, aquí una aclaración. Este K que aparece aquí es un número entre 0 y 1. De tal manera que si yo te digo, no, el percentil 25, que es el primer cuartil, entonces, para el percentil 25, este K valdría 0.25, 25%. Es decir, el percentil dividido 100 es ese K. Por ejemplo, si te digo el percentil 85, entonces este K es 0.85. Es un número entre 0 y 1 que te dice el valor del percentil que andas buscando. ¿Sí? No que la mediana, la mediana recuerde que deja el 50% para abajo, entonces ese K sería 0.5. O sea, el porcentaje dividido 100, 0.5. Y así. Bien, una vez aclarado que es ese K, entonces mire lo que dice Montgomery para que calculemos esos percentiles. Recuerde que aquí incluye, en general, percentil, incluye los cuartiles, incluye los deciles, incluye los percentiles en general. Entonces mire lo que dice Montgomery. Dice, ordene los datos de menor a mayor. Obligatorio eso, como hacíamos con la mediana. Obligatorio ordenar los datos de menor a mayor. Segunda cosa que dice Montgomery. Calcule N por K, donde N es el número de datos que tienes y K, ya se lo expliqué, que es K. Es el que te dice qué percentil vas a calcular, pero expresado entre 0 y 1, no entre 0 y 100, entre 0 y 1. El porcentaje dividido 100 para que te quede entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces dice, multiplica N por K. N por K. Bien. Entonces mire lo que puede pasar con ese valor de N por K. Este es un buen ejercicio para los que están conmigo en estadística computacional.
es un buen ejercicio para implementar este algoritmo en R. O sea, ¿cómo hago yo esto con R? Es un buen algoritmo. Es un buen algoritmo. Uy, se me está ocurriendo una malévola idea. Multiplique n por k. Entonces, puede ocurrir dos cosas con n por k. Una, que no te dé entero. Es decir, que te dé un número decimal, n por k. Y lo otro que puede ocurrir con el producto de n por k es que te dé enterito, o sea, un número entero. Entonces, si no es entero el n por k, entonces te dice el algoritmo, mira, llévalo al entero siguiente. Llévalo al entero siguiente. Y eso te da la posición del dato. Recuerden que tenemos los datos ordenados. Eso te da la posición del dato que vas a tomar como ese percentil. Ese va a ser el percentil que andas buscando. ¿Listo? En caso de que n por k no te dé entero, entonces dice, llévalo al entero siguiente. Llévalo al entero siguiente. Y ese entero te da la posición del dato que tomarás como el percentil que estás calculando. Ojo, en los datos ordenados. ¿Bien? La otra posibilidad es que n por k sí te dé un entero. Entonces, en ese caso, lo que dice es, mira, si n por k te da entero, entonces busca la observación que esté en la posición n por k y busca el dato que esté en la posición siguiente. Es decir, el que esté en la n por k y el que esté en la n por k más 1. Coges esos dos datos, los promedias y ese será el percentil que estás calculando. Vamos a implementar esto con un ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo. La demanda diaria, estos datos ya los vimos. Estos datos con los que hice el histograma aquel a pulmón, ¿no? Dice, los gastos, la demanda diaria en kilogramos de un producto industrial durante 30 días fue, ahí están los datos. Entonces me manda con esos datos que calcule los cuartiles, el percentil 15, el percentil 80. ¿Bien? Entonces, mire, recuerde, los cuartiles. Para calcular los cuartiles, el K, por ejemplo, para el primer cuartil, el K es 0,25. Para la mediana es 0,5. Y para el tercer cuartil es 0,75. Ahí están el valor de K. Para el percentil 15, K es 0,15. Y para el percentil 80, K es 0,80. 0,8. Bien, ahí están los valores de K. Listo. Entonces recuerde, ¿qué dice el algoritmo? Tome los datos y ordénelos de menor a mayor. Vamos a hacerlo. Aquí está. Ahí está. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. Mire, ahí está, ¿eh? Ahí está. Van así, ¿ve? 25, 28, 32, 33, 35, 36. Así. Así. Ahí están los datos ordenados. Bien. Entonces dice, vamos a calcular el primer cuartil. Entonces, en el primer cuartil, el K es, como el primer cuartil deja el 25% por abajo, el K es 0,25. Y el N para estos datos es 30, son 30 datos, ¿no? Entonces hago el producto N por K, que me da 0,25 por 30. ¿Cuánto da eso? Da 7,5. Eso da 7,5. Mire que 7,5 no es entero. No es entero. Entonces dice Montgomery, mira, si el N por K no te da un entero, entonces llévalo al entero siguiente, 8. Y ese 8 es la posición del dato que tomarás como el percentil 25 en este caso, que es el primer cuartil.
Entonces, mira, 6, 7, 8, 42. Respuesta, Q1 es igual a 42. Q1 es 42. ¿Mm? Ahí está, clarito, clarito. Vamos a hacer otro ejemplo, por si de pronto aún no te queda claro. Vamos a calcular ahora la mediana, que es el segundo cuartil, el Q2. Entonces vamos a ver. Para la mediana, para calcular Q2, que es la misma mediana. Entonces, como estoy calculando la mediana, necesito dejar el 50% hacia abajo. O sea que nuestro K es 0.5, 50%. ¿Listo? Y el N es 30. Entonces dice Montgomery, multiplica N por K. 30 por 0.5. Eso da 15. Es un entero. Lo siguiente después de multiplicar N por K es averiguar, ¿es entero o no es entero? Entonces, como sí es entero, entonces Montgomery dice, bueno, como te dio entero, búscate la observación 15 y búscate la observación que le sigue, que es la 16. Y me promedias esos dos datos. Y esa es, en este caso, el cuartil 2. Vamos a buscar la posición, la observación 15. Mire, 48, esta es la 12. Observación 12, 13, 14, 15. La observación 15 es 51. Y la que le sigue, la 16, es 52. Tenemos que coger a 51 y a 52 y promediar. 51.5, sí. 51.5. Sí, 51.5. Ahí está. Bien. Más claro no canta un gallo, doctores. Mire, vamos a calcular el tercer cuartil. Tercer cuartil. El tercer cuartil, recuerde que deja 75% para abajo. Por lo tanto, K es 0.75. Y el N es 30. Y entonces tengo que hacer N por K, que da 0.75 por 30. Yo tengo esa cuenta por acá. Da 22.5. 22.5 no es entero. Entonces, el algoritmo de Montgomery dice, llévalo al entero siguiente. Llévalo al entero siguiente. ¿Cuál es el entero siguiente? 23. 24, 23, mire. 61 es el dato 23 en posición después de ordenar los datos. Ese es el tercer cuartil, 61. Recuerde, ¿qué significa que 61 sea el tercer cuartil? Significa que el 75% de los pedidos, pues recuerde que esto es demanda de un producto, 75% de los pedidos que me hicieron son de 61 kilos o menos. ¿Sí? Eso es, que el hecho de que 61 sea el tercer cuartil indica que el 75% de los datos son menores o iguales que 61. Pero como esos datos son de pedidos, significa que el 75% de los pedidos puede 61 kilos o menos, porque son de pedidos en kilos. ¿Ya? Muchachos, en general, vamos a hacer ahora el percentil 15. Percentil 15. Entonces, para el percentil 15, K es 0.15. N es 0. N es 30. N es 30. ¿Cuánto da 0.15 por 30? Aquí lo tengo, da 4.5. Eso no es entero. Entonces lo llevo al entero siguiente, que es 5. 5 es la posición del dato que me va a servir como percentil 15, que sería el dato 35. 35, 1, 2, 3, 4, 5. El dato quinto, 35. Y entonces el 35 sería el percentil 15. Y
Por último, el percentil 80. ¿Cómo calculamos el percentil 80? Mire, en este caso K es 0.8 y el N es 30. Haces N por K, te da 30 por 0.8. Eso creo que 24. da 24. 24. 24 es un entero. Entonces te dice Montgomery, como te da entero N por K, entonces toma el dato 24 y el dato 25. Y el que le sigue. Y los promedias. El dato 24 es 6 por 4, 24, 63. 6, sí, 63 es el dato 24. Esto da 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 63 es el dato 24 y el dato que le sigue es 66. Entonces, promedias esos dos datos. $63 y 66, los promedias. 64.5. Te da 64.5. Bien, eso es. Ahí está. Muchachos, por último, el box plot. Este es un gráfico que lo dejé hasta acá. Es un gráfico para datos cuantitativos, pero no lo expliqué allá cuando vimos el histograma, cuando vimos el polígono de frecuencia, cuando vimos la ojiva y eso. No lo expliqué allá porque para construir el box plot se necesita calcular los cuartiles. Los cuartiles. Mire, el box plot, como su nombre en inglés lo indica, box. ¿Cuántos están viendo el desafío de box? Bueno, no se le olvide más que ese box es caja. Diagrama de cajas. Bueno, acá no vamos a ver el desafío de box, sino el box plot. El box plot. Gráfico de caja. Algunos textos en algunos textos usted lo encuentra como caja y bigotes. Diagrama de caja y bigotes. En algunos textos le llaman, por ahí incluso vi que diagrama de caja y alambres. Ahora, lo de bigote o alambre es por esto, por estos que le llaman los bigotes. Listo, mire, ¿cómo se construye este gráfico? Sencillo. Empiezo por la caja, que es esta caja. Voy a explicar primero la caja. Entonces, mire, la caja es un diagrama que es una caja. Por eso se llama box plot, diagrama de caja. Es una caja. Entonces, la parte inferior de la caja se dibuja donde te lo diga el primer cuartil. Es decir, que la caja empieza donde te dé Q1. O sea que para estos datos con que hice este box plot, el primer cuartil debe ser, mire que aquí está 2.4, 2.5, debe ser como 2.43 por ahí, 2.44 debe ser el primer cuartil de estos datos con que se dibujó ese box plot. Bien, listo. Y el borde superior de la caja, el borde superior de la caja, se dibuja, se ubica donde te lo diga el Q3. O sea, la caja va desde el primer cuartil de los datos hasta el tercer cuartil de los datos. Muchachos, eso te está entregando una información ahí. Recuerda, entre el primer cuartil y el tercer cuartil, yo tengo el 50% de los datos. Es decir, que dentro de esta caja va a quedar metido el 50% de los datos. Primera cosa es. ¿Listo? Y recuerde, como este es el primer cuartil, hacia abajo tengo el 25% de los datos. Recuerde la definición de cuartil. O sea, tengo 25% de los datos acá
y tengo 25% de los datos hacia arriba. Claro, porque este es el tercer cuartil. Del tercer cuartil hacia arriba tengo el otro 25% de los datos. Listo, mire, esta raya negra que usted ve ahí es la mediana de los datos. Mejor dicho, está ubicada donde lo indique la mediana de los datos. O sea que acá debe estar la mediana de los datos o segundo cuartil. La mediana o segundo cuartil. Esa mediana debe ser alrededor de 2.48, 2.49, casi 2.5. Es la mediana de los datos. ¿Listo? Bien, esa caja negra. Recuerde que la mediana es una medida de centro, del centro de los datos. O sea que ahí en ese box plot yo estoy viendo dónde están centrados los datos. Más o menos en 2.5 están centrados los datos. O sea que cuando los datos están bien normalitos, recuerde que la media y la mediana son muy parecidas. O sea que podríamos también tener ahí una idea de cuánto es la media de los datos, alrededor de 0.5. Cuando los datos son muy asimétricos, o cuando hay datos extremos, recuerde que la media sí se diferencia bastante de la mediana, pero cuando los datos están bien juiciosos, la media y la mediana coinciden. O sea que en realidad aquí podemos tomar esta línea negra como el centro de los datos, ¿no? La media o la mediana, bajo condiciones normales. Bien. Ojo, muchachos, no se le olvide, si esa línea negra es la mediana, eso significa que aquí yo tengo el 25%, en este pedacito tengo el 25% de los datos y en este pedacito tengo el otro 25% de los datos. Por ejemplo, si este boxplot se hubiese construido con 200 datos, entonces aquí tendría el 25% de 200, que es 50. O sea, aquí yo tendría 50 datos y acá tendría 50 datos y aquí tendría 50 datos y aquí tendría 50 datos. ¿Sí? Mire una cosa. 50 datos metidos en una distancia que va, mire, prácticamente menor que, es casi como 0.5 esa distancia, es casi como la mitad de aquí a aquí, la distancia que hay del primer cuartil hasta la mediana es casi 0.0, este es 0.1, esto es 0.05 más o menos. ¿Sí? Note aquí que la distancia que hay acá es más grande que esta distancia. Lo que me indica, recuerde que esas medidas me hablan de la dispersión de los datos. Entonces, estos datos que están en este sector están más apretados que estos, ¿sí o no? Porque, ojo, si tengo 50 datos aquí y 50 datos aquí, pero estos 50 datos los tengo metidos en un sector que es más cortico que este, eso significa que estos primeros 50 datos están más apretujados que esto. Recuerde que lo apretujado de los datos me habla de qué tan dispersos están. O sea, que en este caso, estos datos de acá son más homogéneos que estos. Son más, o sea, la primera mitad es como más homogénea que la segunda mitad. Recuerde que esa distancia nos habla de dispersión. Es como un rango. De hecho, a esta distancia que hay de aquí a aquí, la diferencia entre los dos cuartiles, le llaman rango intercuartílico y lo toman como una medida también de variación. ¿Bien? Otra cosa importante, muchachos, ya para terminar y dejar ahí. ¿Hasta dónde llega el bendito bigote este? O sea, ¿hasta dónde dibujo estos bigotes? O sea, la pregunta es, bueno, esto aquí, este valor aquí, ¿qué es? ¿Ese valor qué es? ¿Qué valor es este? ¿Qué valor es este? Y lo mismo el otro bigote. ¿Hasta dónde llega ese bigote? Quizás esos bigotes... Un momentico, aquí una llamada aquí. Aló.